En el mundo ocurren historias inexplicables que no suelen salir en las noticias. Hechos increíbles que cuestionan nuestra percepción de la realidad y que nos demuestran que aún existen muchos misterios que investigar. Bienvenidos y prepárense para conocer las noticias forteanas de febrero. Esta vez comenzaremos este repaso mensual hablando sobre astronomía y vida extraterrestre. Y nos centraremos en el reciente descubrimiento de TOI 715b, una supertierra que orbita su estrella en la zona habitable. Pero vamos por partes. ¿Qué es una supertierra? Estos son planetas rocosos similares al nuestro, pero entre 1 a 2 veces más grandes que la Tierra. Por eso son supertierras. Lo curioso respecto a TOI 715b es que las supertierras, al ser digamos tan pesadas, suelen estar tan cerca de su Sol que se vuelven inhabitables. Pero este caso es diferente, ya que esta supertierra orbita una enana roja, una estrella más fría que nuestro Sol, haciendo que su órbita, pese a estar tan cerca, se encuentre en la zona habitable. Ahora será el turno del telescopio James Webb para analizarlo y determinar si es un mundo acuático y si tiene atmósfera, volviéndolo un nuevo candidato para encontrar vida extraterrestre. Pero ahora nos movemos a la nebulosa de Orión, donde el telescopio James Webb lleva descubiertos más de 500 planetas errantes, es decir, sin una estrella que orbitar, de los que 80 desafían toda lógica, derribando las bases de lo que sabemos es la formación planetaria. Y es que, además de tener el tamaño de Júpiter, o quizá ser más grandes, estos 80 planetas extraños forman grupos de a 2 planetas gemelos orbitándose entre sí, ganando así el nombre de objeto binario de masa similar a la de Júpiter, o Jumbo para los amigos. Y son tan extraños por su tamaño y atracción gravitacional formando esas parejas que hay astrónomos que incluso teorizan que podrían tratarse de objetos estelares desconocidos, estando a medio camino entre un planeta gaseoso como Júpiter y una enana marrón, una especie de protoestrella. Y para agregarle más misterio al asunto, los astrónomos descubrieron que solo 2 de ellos, el conjunto Jumbo 24, que no son solo los más pesados y además están prácticamente pegados entre sí, sino que además llevan más de una década emitiendo ondas de radio. En realidad, que emitan ondas de radio no es extraño. Generalmente, estas ondas se forman por los campos magnéticos generados por la rotación de los planetas. Sin embargo, las ondas de radio de Jumbo 24 son estables y no están polarizadas. O dicho en criollo, no se detecta un campo magnético en Jumbo 24. Estos datos desconcertantes llevaron a Luis Rodríguez, autor de este estudio, publicado por la Universidad de Radioastronomía y Astrofísica de México, a concluir, y cito: "La polarización circular es un indicador inequívoco de la presencia de campos magnéticos. Sin esta característica, no podemos afirmar definitivamente que estas señales de radio provengan de Jumbo 24. Además, las emisiones de radio de otros exoplanetas son más variables y menos intensas". Esta extrañeza llevó a los astrónomos a teorizar que Jumbo 24 puedan ser objetos aún desconocidos para la astronomía, o que aquel que emite las señales de radio sea en realidad un objeto desconocido que se esconde detrás de Jumbo 24, sin poder descartar en ambos casos la intervención de una civilización extraterrestre. Y cerramos este apartado con un hecho insólito. Un agujero negro supermasivo expulsó toda la materia de la que se alimentaba, modificando su galaxia. Y vamos por partes, intentando ser lo más claros posible, ya que este es un tema realmente complejo. Todas las galaxias tienen en su centro un agujero negro supermasivo, que es lo que las mantiene unidas por su fuerza de gravedad.
Por eso, la forma en espiral de esas galaxias, porque todos sus objetos orbitan ese agujero negro. Como saben, esa atracción gravitacional hace que los agujeros negros devoren todo lo que cae en su órbita. El hecho es que en algunos casos estos agujeros negros, digamos que comen más materia de la que son capaces de digerir, y la expulsan como una especie de viento cósmico, de forma violenta y en todas direcciones. Este fenómeno es llamado retroalimentación AGN, y no solo es un proceso de regurgitación, donde el agujero negro expulsa materia que luego volverá a consumir, sino que además regula el ecosistema de su galaxia, dispersando las nubes de gas e impidiendo así por un tiempo la formación de estrellas. ¿Y cuál es la noticia? Que en la galaxia Markarian 817, a unas 430 millones de años luz de la Tierra, el agujero negro supermasivo, que funciona como el corazón de esa galaxia, expulsó todo el material de que se estaba alimentando, generando un viento cósmico tan violento que modificó su galaxia por completo, siendo esta la primera vez en que logramos captar este fenómeno, que llevaba décadas siendo estudiado. Pero además, lo que dejó más sorprendidos a los astrónomos es que este devastador viento fue provocado por un agujero negro que, dicho de forma simple, no giraba tan rápido como se esperaba, por lo que Markarian 817 desafía todo lo que sabíamos acerca de la formación de galaxias. Pero ahora comentemos las últimas novedades del fenómeno UAP, citando las declaraciones de Tim Burkett, representante de Tennessee en Estados Unidos, que comentó en el podcast UFO, en un video que como siempre se los dejaré en mi Twitter, respecto a las próximas revelaciones del fenómeno UAP. I think some things that are going to leak out are locations of where information or some of this material or objects are, and I'll leave it at that. Lo que nos remonta a las siguientes declaraciones de David Grush, a quien conocimos por la audiencia UAP en el Congreso de Estados Unidos, donde en el podcast de Joe Rogan apuntó a que Lockheed Martin tendría en su poder restos de una nave extraterrestre recuperada por el gobierno de Estados Unidos. Y quizá recuerden este video, donde hablamos de To the Stars Academy, la organización de Tom DeLonge, ex vocalista de Blink 182, que estudia de forma privada el fenómeno OVNI, y que tendría en su poder materiales recuperados de naves extraterrestres que habrían justamente pertenecido a la Lockheed Martin. Y de hecho, uno de los socios de Tom DeLonge es Stephen Justice, ex jefe de sistemas avanzados de Skunk Works de la Lockheed Martin. También recuerdo esta empresa junto a Bigelow Aerospace como las apuntadas dentro de aquel presupuesto negro que el gobierno de Estados Unidos destinaba al estudio del fenómeno OVNI y que salió a la luz junto al incidente Nimitz. ¿Recuerdan? ¿Será que por fin veremos estos materiales desconocidos? ¿Se cumplirán lo que adelantó Luis Elizondo en este tweet? Y lo que yo les adelanté en mis predicciones para este año. ¿Veremos por fin material recuperado de un OVNI? Pero ahora pasemos a las declaraciones del periodista Ross Coulthart, quien aseguró que misteriosos helicópteros negros recuperaron un OVNI derribado por la USAF en Alaska. Al parecer, sería aquel objeto cilíndrico del que se hablaba durante la crisis de los globos espía chinos. ¿Recuerdan? Really briefly, can you speak to rumors that there is another Chinese balloon above Alaska or any other parts of U.S. territory that the U.S. shot down? So I can confirm that the Department of Defense was tracking a high-altitude object over Alaska airspace in the last 24 hours. President Biden ordered the military to down the object, and they did, and it came inside our territorial waters. Those waters right now are frozen, but inside territorial airspace and over territorial waters. Incluso fue el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien describió estos supuestos globos espía como objetos voladores no identificados que amenazaban el espacio aéreo canadiense. Yesterday, NORAD confirmed
that an unidentified object entered unlawfully Canadian airspace. It represented a reasonable threat to civilian aircraft, so I gave the order to take it down. Coulthard dio estas declaraciones en su podcast Need to Know, donde asegura que esta información la habría recibido de un alto cargo del Pentágono. I'm quoting here literally from a source who's just contacted me confidentially to confirm something that you and I first spoke about a month or two ago, where we talked about the Alaska UAP object. The Pentagon tracked the Alaska object, confirmed that it was a silver cylindrical UAP and not a balloon. The President, Joe Biden, ordered the shoot done, and multiple assets were involved with the recovery. HC-130, F-16s for cover, and OGA black helicopters. That's a direct quote from somebody who has a source in the Pentagon, and he says that he is 100% certain of this account. Finalmente, quiero cerrar este noticiero hablando de Neuralink, que habría implantado con éxito el primer chip en humanos. Esto habría sido, según este tuit de Elon Musk, el 28 de enero, y el paciente se estaría recuperando satisfactoriamente. Un chip que trae una primera interfaz llamada telepathy o telepatía, que permitiría controlar cualquier objeto con conexión a internet, directamente con la mente. Lo curioso, siendo amables, es que se desconoce quién es la persona elegida entre tantos supuestos candidatos para que le sea implantado el Neuralink. Se desconoce cómo fue el proceso, cómo transcurre el posoperatorio, qué cuidados debe tener, ni el seguimiento médico. Recordemos que supuestamente este implante era realizado por un robot. Los datos son bastante austeros, o como diría la querida Justina, silencio entierro. Y nunca mejor dicho, ¿recuerdan este video cuando hablamos del cruel final que sufrieron los monos a los que Neuralink les implantó su chip? Y no pasó mucho tiempo. ¿Por qué mantienen tanto hermetismo la empresa de Elon Musk? Siendo que este debería ser un momento clave para toda la humanidad. Una especie de revolución tecnológica que podría cambiar nuestra vida para siempre. ¿Qué no nos quieren contar? ¿Y por qué, entre tantos supuestos candidatos, pareciera que solo eligieron a uno? Cuando lógicamente deberían ser varios los implantes para tener un seguimiento más amplio de su uso, sus beneficios y sobre todo sus efectos colaterales. Si no, pregúntenle a los monos. Estas fueron las noticias forteanas de febrero. Recuerden, si quieren compartirme noticias asombrosas, pueden hacerlo en mis redes sociales, arrobándome y utilizando el hashtag Forteanas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.